Les hemos contado al principio que hace ahora 30 años se proclamó el Día Mundial del Agua. Se celebra cada 22 de marzo con el objetivo de difundir la importancia del agua dulce y sus funciones medioambientales. Desde luego hemos hablado de ese líquido, de ese oro líquido. Yo creo que lo más importante que hemos de tener en cuenta, sobre todo en esta jornada, es que para cuidar del agua, sobre todo, tenemos que aprender a hacer un consumo responsable de la misma. Estamos hoy con la Unión de Consumidores de Aragón. Saludamos a su presidente, José Ángel Oliván. José Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. José Ángel, como siempre, bienvenido. Es un Gracias. placer volver a hablar contigo. Igualmente. Hoy, por el Día Mundial del Agua, como comentamos. Ujú. Además, tenemos que destacar también que el lema elegido para este año, para 2022, por las Naciones Unidas es Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Cuéntanos Sí. un poco en qué ponemos el foco exactamente en 2022. Bueno, en una realidad que además la hemos vivido en España recientemente y lo hemos visto en varios casos, ¿no? Es decir, el gran parte del agua que existe en nuestro territorio es un agua que no vemos, es un agua que está en acuíferos, que está por debajo de la tierra y que sirve pues para mantener los ríos vivos cuando no llueve, para mantener las fuentes vivas cuando van en periodos de poca lluvia, pues los acuíferos, digamos que son las reservas que tiene la naturaleza para, en fin, para poder sobrellevar estos periodos de sequía, ¿no? En España son muy importantes, ya digo, hay toda una serie de acuíferos y el gran problema que tenemos es que los acuíferos en algunos casos se están sobreexplotando, es decir, se están poniendo en regadío regadíos ilegales por encima de lo que los acuíferos pueden soportar, por ejemplo, es el caso de Doñana, en el que se está en una situación prácticamente al borde del no retorno porque claro, los acuíferos se tienen que volver a llenar. Si los vaciamos, nos quedamos sin esa reserva, ¿no? O por ejemplo los problemas que ha habido con los acuíferos en Murcia o en todas estas zonas de alta utilización de pesticidas y de nitratos y de purines en la agricultura, que la agricultura industrial cada vez es más contaminante de este tipo y el agua el agua de riego contaminada con estas sustancias pues se acaba filtrando a través de la tierra y acaba en los acuíferos, y los acuíferos pues en algunos casos dan lugar a catástrofes como la del Mar Menor, o en otros casos situaciones como las de varios pueblos aragoneses, ya que no pueden beber agua de sus habituales fuentes de suministro porque están contaminadas de nitratos. Es decir, que es algo que ha sido obra del hombre, no es una cuestión de la naturaleza o del cambio climático, sino que obra del hombre. Estamos en fin, echando a perder nuestras reservas de agua subterránea, ¿no? Y eso aquí mismo, debajo de nuestros pies, por lo tanto, también en otras partes del mundo, porque el agua se ha convertido en un bien de muy valioso, ¿no? Altamente buscado, un negocio en fin, de muchos millones en el que las grandes corporaciones, las grandes empresas están invirtiendo, y que, bueno, pues la privatización del agua, que es otro de los grandes peligros, esta privatización de estos acuíferos, del suministro de agua potable a los domicilios, pues también está haciendo que, bueno, pues que el acceso al agua en algunos sitios empieza a estar difícil, ¿no? En algunos casos porque hay problemas ya digo, de salubridad, y en otros casos porque, pues bueno, cada vez es un bien más caro y la gente no puede pagarlo. Aguas subterráneas, hacer visible lo Eh, invisible, como decíamos, lema del Día Mundial del Agua en este 2022, es el lema de las Naciones Unidas. Lo cierto, José Ángel, es que en esta jornada también se trata de poner en relieve, de recordar la crisis mundial, como decíamos, que sí, existe en relación con el agua y la ajá, problemática que afrontan millones de personas. No podemos olvidar que uh-huh, son muchísimas las personas que no tienen acceso al suministro de agua potable, y yo creo sí. que es precisamente cuando decimos esto que cobra especial sentido el hacer un consumo responsable del agua. Sí, hay que hacerlo porque,
hay que recordar que, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Consumo responsable que incluye evidentemente el consumo doméstico, el consumo que nos compete a los consumidores, pero que cada vez más también compete sobre todo a los grandes consumidores de agua, que en este caso suelen ser las explotaciones agrícolas y ganaderas, ¿no? En muchas ocasiones no ponemos énfasis en las consecuencias negativas que tienen los vertidos que estas explotaciones llevan a cabo, pero también hay que tener en cuenta que son grandes consumidoras de agua y en algunos casos pueden dar lugar, pues lo que decíamos, a la sobreexplotación de acuíferos, a la sobreexplotación de determinadas vías y puede existir un conflicto, en algún caso ya ha existido, entre el consumo humano y el consumo industrial, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos hacer cosas, podemos intentar no malgastar agua en nuestra casa, aunque nada más sea por evitar el gasto que eso supone. Hay cosas que podemos hacer, reducir no dejar los grifos abiertos cuando estamos lavándonos los dientes, por ejemplo, reducir el volumen de las cisternas, utilizar el lavavajillas siempre que podamos, porque el lavavajillas consume muchísimo menos agua que lavarlo a mano. El lavavajillas consume 2 litros de agua y con 2 litros de agua tenemos para plato y medio. Quiere decir que si lo estamos lavando a mano, ¿no? Entonces, utilizar programas de bajo consumo en la lavadora, siempre que sea posible sustituir el baño por la ducha, que siempre es más eficiente a la hora de limpiarnos y de usar agua. Bueno, yo creo que todo el mundo somos conscientes de cuáles son las cosas que podemos hacer. Son muy sencillas, son de sentido común. Un grifo abierto es un despilfarro. Había tiempos en los que el agua nos costaba igual si gastáramos lo que gastáramos, ahora ya no. No regar grandes superficies de jardín con agua de grifo, con agua potable, con agua que ha sufrido un tratamiento y que por lo tanto tiene un coste. Insistir a nuestros ayuntamientos para que mejoren los sistemas de suministro, para que no haya pérdidas. Hay muchos ayuntamientos aragoneses cuyos sistemas de distribución de agua potable pierden cerca de un 40%, es decir, que se paga por 10 y en las casas llegan 6, ¿no? Todo lo demás se pierde pues porque hay fugas en las tuberías, porque hay... Y ya sabemos que arreglar las cañerías del agua y estas cosas no suelen ser muy populares. Es más bonito hacer una plaza o construir un polideportivo. Pero lo fundamental, la primera obligación de los ayuntamientos es que el agua potable llegue a todas las casas, que los suministros estén correctos y que los vertidos también sean los correctos, ¿no? Por lo tanto, insistir para que nuestros ayuntamientos sean eficientes en la gestión del agua. En lo posible, también insistir en que esa gestión sea pública, porque vamos a ahorrar, ¿no? La gestión pública es perfectamente posible, lo están haciendo en muchas partes concretamente el Ayuntamiento de Zaragoza lo está haciendo de una manera directa, pero hay una fuerte presión, ya digo, de las empresas que se dedican a la gestión del agua para meter mano en ese importantísimo negocio que es en este momento todo el tema del suministro de agua potable. Bueno, es un tema que a los consumidores tiene que interesarnos porque todo eso al final lo pagamos en el recibo. Y por otra parte, nuestra preocupación como responsabilidad colectiva es la de que un recurso tan valioso como el agua se administre y se use con sentido común, ¿no? Con sentido común y haciendo que sea posible que las generaciones futuras sigan teniendo acceso a ese suministro. En otras ocasiones, José Ángel, hemos hablado de aquellas pautas que debemos seguir o que debemos tener en cuenta, por ejemplo, para leer y comprender la factura de la luz. Mencionabas ahora, ¿no?, la factura del agua, y lo que yo estaba pensando es hasta qué punto sabemos leer la factura del agua. ¿Ocurre lo mismo que en el caso de la factura de la luz?
No, la factura de la luz es muchísimo más compleja, difícil de entender que la factura del agua. La factura del agua en general solamente tiene, dependiendo de los municipios, ¿no? Hay municipios que facturan de una manera, otros que facturan de otra. Lo común es que tenga dos partes, una parte fija y una parte variable. La parte fija simplemente es la parte que nos toca pagar del conjunto de las instalaciones y del mantenimiento de las instalaciones de suministro de agua y de vertido por el simple derecho de poder abrir el grifo. Es decir, el abrir el grifo y que salga agua no es gratis. Eso significa que alguien ha tenido que poner una tubería, eso significa que alguien tiene que mantenerla, eso significa que hay que... Bueno, eso va en la parte fija del recibo del agua. Y hay otra parte variable que es el consumo, lo que consumimos. Ahí también depende. Hay ayuntamientos que la parte fija pues es más alta, ayuntamientos que la parte fija es más baja, ayuntamientos que la parte de consumo lo hacen por tramos, es decir, que los primeros metros cúbicos son más baratos que los siguientes, de manera que se incentiva el ahorro, porque conforme vas consumiendo más, tu precio del metro cúbico va creciendo. Otros no, que tienen tarifa igual, consumas lo que consumas. Y hay mucha variedad, ¿no? Desde luego nosotros somos partidarios de establecer un precio fijo pequeño, y eso se consigue haciendo que la gestión sea municipal, y que la parte de consumo sea por tramos, en una primera parte, o en tramos, en fin, la primera parte, lo que llamamos nosotros el suministro vital, lo que se necesita para vivir, pues debería tener un precio muy bajo y después ir incrementándose conforme va creciendo el consumo, ¿no? Eso evidentemente en función del número de personas que hay habitando en la casa. Y luego una cuestión muy importante, ¿no? El que realmente, lo que digo, haya un control, haya unos contadores. Hasta hace relativamente poco tiempo en muchas localidades aragonesas no había contadores de agua, el agua daba igual lo que consumieras, ¿no? Bueno, ese tipo de facturaciones son erróneas, porque lo que hace es que penalizan al ahorrador y favorecen al gastador, ¿no? Al que no tiene medida gastando agua. Por lo tanto, hay que eso. Y luego una última cuestión que es también muy, muy importante, que por ejemplo en algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Zaragoza, lo hemos conseguido, y es que el suministro de agua no se pueda interrumpir por impago. Es decir, una cosa es que tengamos que pagar el agua y otra cosa es que esa parte que hablábamos de suministro vital, esa parte imprescindible para la vida, por una decisión administrativa o por una decisión de la empresa gestora del agua del ayuntamiento en el que estamos, se le corte el suministro a la persona que lo tiene contratado. El argumento que utilizan las empresas en este sentido es decir que esa amenaza de corte del suministro es lo que hace que la gente pague. En la experiencia del Ayuntamiento de Zaragoza es que no hay un incremento de impagos por el hecho de que no se pueda cortar el agua. Por lo tanto, tiene que primar el derecho a la vida de las personas, tiene que primar el derecho humano al acceso al agua, que es un derecho humano, no lo olvidemos, por encima de los beneficios o de la gestión económica de las empresas o de los ayuntamientos. Por lo tanto, la no interrumpibilidad es absolutamente fundamental. Y yo creo que algo que es también obligación de todos, José Ángel, y me gustaría terminar reflexionando acerca de ello, lo has mencionado creo que en varias ocasiones a lo largo de esta conversación, y se dice mucho, ¿no? Pero es que es verdad, abrir el grifo es un privilegio. Claro, y es un privilegio del primer mundo. Y por lo tanto hay que cuidarlo, ¿no? Nos parece una cosa natural, pero no lo es. Requiere mucho esfuerzo, unas obras de ingeniería muy muy importantes, y requiere algo fundamental. Tiene que ser que haya agua, y que haya agua limpia, y que haya un agua que podamos acceder a ella, y que haya un agua que no esté contaminada, para que realmente después podamos beberla y podamos utilizarla, ¿no? Por lo tanto, cuidar nuestros acuíferos, cuidar nuestros sistemas hídricos, para que el agua que llegue a los hogares sea un agua potable, y que no tengamos que gastar dinero en llevar camiones con cisternas a determinados pueblos, a determinadas localidades, pues porque
el acuífero de la localidad está contaminado por nitratos, pues todo esto es fundamental, ¿no? O sea que vamos a ver si vamos poniendo las cosas en orden. Lo primero son los derechos humanos a la vida, después vienen los derechos a la actividad económica. Ujú. Bueno, pues yo creo que esta es la reflexión con la que nos debemos quedar también en este Día Mundial del Agua, en este 22 de marzo. Yo, José Ángel, quiero agradecerte, como siempre que te llamo, que estés dispuesto a contarnos, en este caso, la esencia, el espíritu del Día Mundial del Agua y también a trasladarnos esos consejos que nos pueden ayudar a que nuestro consumo sea más responsable. Como hemos dicho, esto es fundamental porque el agua es un privilegio, es un bien que tenemos y que debemos cuidar. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y por la labor también que hacéis de difusión de todas estas cuestiones. Un abrazo.